este miércoles 4 de mayo de este 2022. Este bajito tan revolteado que es bueno comenzar con una sonrisa siempre. Además, hay un par de buenas noticias, ¿verdad? En el día de hoy, a falta de Freddy, vamos a compartirla con ustedes, a comenzar el día por lo menos con algunas informaciones positivas que trae la prensa de hoy, básicamente en el área económica. Por un lado está el informe de la economía dominicana del primer trimestre del año de la economía dominicana que ofreció ayer el Banco Central, dando cuenta de un crecimiento de 6.1%, unos números que se corresponden con las proyecciones de crecimiento que estableció el país, la misma Autoridad Financiera y Monetaria, y validadas por el Banco Central, que para este año se sitúan entre 5 y 5.5% del Producto Interno Bruto. Eso continuaría colocando a la República Dominicana en uno de los primeros lugares de la región. Este crecimiento, que si bien cuando uno lo detalla y lo segrega, el Banco Central lo hizo, su informe está publicado hoy en la prensa, hay un impacto importante de crecimiento de lo que está clasificado como el sector de hoteles, bares y restaurantes. Hay casi un 40% creció hoteles, bares y restaurantes, y esto se compadece con una información que ofreciera ayer el ministro de Turismo de que el crecimiento de la llegada de turistas en el mes de abril de este año, o sea, el mes que acaba de concluir, fue de 626.010 turistas, un récord histórico, un crecimiento de 13% con relación al 2018, 7% con relación al 2019 y 91% con relación al 2021. El ministro de Turismo incluso hace esa segregación, y es importante que no solamente valora más el número de la cantidad de visitantes que llegaron por encima del porcentaje de crecimiento, entendiendo, claro está, que el año pasado no es un referente normal a comparar con consecuencia de la caída de la llegada de visitantes como producto de la pandemia. Pero se hace la comparación porcentual con el 18 y el 19 y los números realmente son bastante buenos, así que el turismo luce definitivamente completamente recuperado. Esta es una segunda buena noticia que encaja perfectamente bien con lo que acabo de señalar de los datos del Banco Central, el informe de la economía dominicana del primer trimestre del año, y cómo el turismo es un elemento fundamental en estas cifras. Hay otros datos sobre la inflación acumulada en el primer trimestre fue de 2.8%, una inflación relativamente alta, y cuando se anualiza la interanual al cierre de marzo, 9.05. El Banco Central explica que ha estado tomando las medidas relativas a el control de la inflación desde el punto de vista monetario, entendiendo la inflación como un factor evidentemente monetario. Hay elementos monetarios, hay elementos que no necesariamente lo son, aunque esto contradiga las teorías liberales de Milton Friedman, pero esta es la verdad. Hay elementos inflacionarios que van más allá de los propios aspectos monetarios, pero el Banco Central explica cómo, al igual que la mayoría de los bancos centrales de la región, han estado tomando política monetaria, sobre todo desde la parte del tipo de interés, para controlar con incrementos importantes en las tasas de referencia, controlar los aspectos inflacionarios que hoy día pesan sobre la economía dominicana. Yo quiero básicamente resaltar que este crecimiento de 6.4% en marzo y 6.1% en el trimestre se dan en un contexto donde los Estados Unidos tuvo una contracción en su economía. O sea, el primer trimestre del año, de este 2022, los Estados Unidos registró una contracción, la primera contracción desde los últimos 7, 8 años, incluso superior, una contracción que no se dio ni siquiera en tiempos de pandemia. Los Estados Unidos la sufrió en el primer trimestre del año,
y siendo la economía dominicana tan dependiente de la economía estadounidense que nosotros no solamente no hayamos tenido un impacto, sino que hayamos crecido por encima incluso de lo que fueron las proyecciones o lo que serían las proyecciones anuales, creo que es una buena noticia para la economía dominicana. Que el tercer aspecto a resaltar, en materia económica también, es que el Fondo Monetario Internacional, una misión importante del Fondo Monetario Internacional, encabezada por su representante, el jefe de misión en el país, Esteban Vesperoni, que se encuentran haciendo la visita por el capítulo 4 del acuerdo, una revisión que se hace anualmente y donde se presenta un informe, pero el hombre se ha desbordado en elogios hacia el país. Habla de la resiliencia de la economía dominicana, la rápida recuperación, incluso en el contexto, dice, en el contexto internacional, República Dominicana destaca por su efectividad en la respuesta a los efectos de la pandemia, registrando un crecimiento económico más fuerte de lo que habíamos previsto. Toda una serie de elogios en un contexto como el actual que creo que resaltan la buena salud de nuestra economía y el buen manejo que en esta parte han tenido las autoridades. Así que comenzar el día con esas buenas informaciones que al menos en el área de la economía nuestro país está registrando números que llaman la atención y el mundo así lo reconoce, y el turismo ya parece, y es lo que dicen los números, que ha sido completamente recuperado, y eso también ha sido un esfuerzo que hay que resaltar. Jóvenes, buenos días. Buen día, compañero. Buenos días. Son buenas noticias esta conferencia de prensa de ayer de David Collado, ministro de Turismo, hablando sobre lo que aconteció el mes pasado. El Ministerio ha estado dando informaciones puntuales sobre el movimiento del turismo en la República Dominicana mensual. Hay un observatorio que ha instalado el Ministerio allá en la institución. En una ocasión me tocó conocerlo, me lo presentó el ministro, y es un centro donde hay interconectados los diferentes puertos y aeropuertos del país en tiempo real. Se puede apreciar a través de inmigración, a través de los procedimientos normales para registrar el ingreso de ciudadanos dominicanos y extranjeros, y entonces es una plataforma a través de la que el Ministerio de Turismo tiene la información en tiempo real. O sea, no es solo la información que le pueda dar a zonadores a partir del registro que se produce de turistas en los hoteles, sino que el Ministerio tiene la información incluso antes de que esto se produzca, antes de que el turista se registre. Ya el Ministerio de Turismo tiene levantada la información de la cantidad de ciudadanos que están ingresando a la República Dominicana, y es lo que permite que al cierre de mes ya el Ministerio tenga la información para hacer comparaciones, como en efecto se han estado haciendo, para establecer esto de que el turismo está en plena recuperación, y le permite además al Ministerio hacer las proyecciones debidas sobre qué hacer, como nos ha ocurrido ahora, si se nos cae el turismo ruso o el turismo de Ucrania por la situación en que están envueltas Rusia y Ucrania, hacia dónde entonces fortalecemos el mercadeo del destino dominicano, y eso, por los resultados que da el Ministerio, ha ido operando adecuadamente. Lo del crecimiento económico, qué bueno que andemos así. Estas cifras que da el Banco Central en los primeros 3 meses del año, en el primer trimestre que Oscar comenta, yo creo que es una buena noticia. Y a veces uno no se detiene, porque con esa proclividad que tenemos los dominicanos para irnos solo a la cosa mala. Ayer hablábamos del tema de agricultura y lo que ha ocurrido con el levantamiento de impedimentos a República Dominicana para exportar carne de res a los Estados Unidos, un mercado interesante, como una noticia buena para el país. Posteriormente, en horas de la tarde, hablé con el ministro de Agricultura. Le había solicitado una llamada para el programa en el día de ayer, y entonces se excusó porque estaba en otros asuntos temprano. Él está todavía en los Estados Unidos, regresa mañana jueves. Estaba ayer en Pensilvania y anda en esa tarea de promover las cosas que están ocurriendo aquí, estos compromisos con el gobierno americano también. Entonces creo que todas esas cosas operan de manera favorable para el país, a pesar, repito, de esa proclividad que tenemos para solo destacar lo malo. Eso que Oscar refiere, los elogios
El día pasado se reunió el gobernador del Banco Central con la jefa del Fondo Monetario Internacional. Los elogios que se han hecho para el comportamiento, el manejo de la economía dominicana, que es un asunto que viene de viejo, es decir, República Dominicana ha tenido un desenvolvimiento muy prudente, muy inteligente frente a los retos del mundo con los temas económicos. Cuando usted ve, por ejemplo, que son de las cuestiones que le sirven a uno para hacer comparación, para hacer que una cosa se presente a la otra y poder usted hacer inferencias a partir de esto, cuando usted oye que Aduana dice que los ingresos han aumentado, cuando usted oye que la Dirección General de Impuestos Internos dice que los ingresos han aumentado, cuando el Instituto Dominicano de Evasión Civil habla de recaudaciones importantes, que es la tercera agencia de recaudación de impuestos, de dinero para el gobierno, y usted ve los números, entonces usted dice, bueno, pero uno se asusta con lo que está pasando con Ucrania y Rusia, uno tiene preocupación a partir de esta realidad que nos choca, que ha generado un nivel de inflación al cierre del mes de 2.8, según la cifra del Banco Central. Pero el país está creciendo, la economía se está expandiendo, el gobierno está recibiendo mucho más dinero. Y usted ve hoy, como vemos en portada en el periódico Listín Diario, que habla el Ministerio de Obras Públicas en la boca del propio ministro, diciendo que hay 17.000 millones para invertir en circunvalación. Y bueno, si eso es mentira, entonces le estaremos hablando una gran mentira al país. Pero no hay manera de que Aduana mienta, de que Impuestos Internos mienta, de que el IDAC o cualquier otra agencia de recaudación del gobierno mienta, porque esos números están ahí, o sea, no se pueden disfrazar. Por eso digo, en medio de todas estas cosas que uno comenta a diario, que son por lo regular noticias malas, estos elementos que están ahí, creo que sirven para que nos entusiasmemos y pensemos que es posible mejorar las condiciones de vida que tenemos hoy. Bueno, noticias más halagadoras que esa no puede tener no gobierno alguno, sino país nuestro, porque es la coronación después de una pandemia y en medio de una guerra como la que vive hoy el mundo, que no es solamente para Europa. Tener estos números por lo menos provocan una seguridad que hay que verlo en este nivel. Eso se genera un ambiente interesante en un aspecto de inversión extranjera, que es donde se catapulta hacia futuro el espacio para tener un país estable desde el punto de vista financiero. Hay elementos que te giran al inversionista, al que trae recursos, con lo cual se eleva la masa de empleo, que son cómo anda la seguridad, cómo está el tema del crecimiento de la economía, los números, es decir, hay una serie de parámetros que se establecen en calificaciones que se le hacen al país y ese que da el Fondo Monetario con los números del crecimiento son halagadores, y más ahora con turismo coronando el esfuerzo post-COVID y posguerra. Vamos a ir caminando. Vamos a esperar que el petróleo no nos dañe la fiesta. Vamos a esperar que hechos que son circunstanciales tampoco nos la dañen. Así que vamos adelante. Bueno, ahí al lado, que la cosa no está bien buena, en el vecino de al ladito. Ese es un tema, por ejemplo. Seguimos pendientes todavía de noticias con el caso del